Sensible y Resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Pues hola a todas y hola a todos y bienvenidos un año más a Sensible y Resistente. Nos hace muchísima ilusión estar otra vez con vosotros por el feedback que nos dais y por el cariño con el que habéis acogido este podcast. Y es que ya vamos a por la tercera temporada, que se dice pronto. Lo bueno de las enfermedades infecciosas y la microbiología es que siempre hay novedades, siempre hay estudios nuevos que comentar. Y lo bueno es que con el nivel que tenemos en España, pues es una gozada poderlo comentar con los mejores. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. Empezamos con el sarampión, que mantiene transmisión sostenida en América. México cerró 2025 con 6.400 casos y 24 muertes. Canadá acumula 5.425 casos y Estados Unidos reporta 171 casos confirmados en enero de 2026, principalmente vinculados a brotes iniciados en 2025. En Europa, aunque los casos disminuyeron estacionalmente, se registraron 10 muertes en el último año en Rumanía, Francia y Países Bajos. La mayoría de afectados son menores no vacunados. Seguimos con Yemen y una crisis de rabia desatendida. 481 casos registrados en 2025, principalmente por mordeduras de perros callejeros. Las autoridades sanitarias alertan un sistema de vigilancia y profilaxis post-exposición que está colapsado. Pasamos a Argentina con el hantavirus. En 2025, 86 casos confirmados y 28 muertes, con una letalidad del 33,6%. La concentración geográfica se mantiene en Salta y Entre Ríos. Ya en 2026, Buenos Aires confirma 4 muertes adicionales, señalando una posible expansión del área endémica. Continuamos con enfermedades transmitidas por garrapatas en Europa. Alemania reportó en 2025 un aumento significativo de Lyme, mientras que Francia ha publicado datos retrospectivos de anaplasmosis entre 2012 y 2024. Ambos vectorizados por Ixodes, la tendencia al alza refleja probablemente cambios ecológicos y mayor exposición poblacional. Seguimos en Europa, República Checa, con un brote excepcional de hepatitis A. 3.255 casos y 36 muertes en 2025. Las cifras sugieren una fuente común de exposición aún no identificada o múltiples cadenas de transmisión concurrentes. Y acabamos con una alerta de seguridad alimentaria, con la detección de toxina de Bacillus cereus en la fórmula infantil de Nestlé, que ha sido retirada de manera global de forma preventiva. Sin casos reportados hasta el momento, pero la vigilancia activa continúa, dado el riesgo en lactantes. Seguiremos informando. Y nos encanta empezar la temporada de Sensible y Resistente con uno de los infectólogos más reconocidos de España y en el mundo, nos atreveríamos a decir. Jesús Rodríguez Baño es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Virgen de Macarena. Es catedrático de la Universidad de Sevilla e investigador responsable del Grupo de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas del Instituto de Biomedicina de Sevilla y uno de los investigadores más citados del mundo, además de ser el nuevo editor jefe de la revista CMI. Enhorabuena, Jesús. ¿Cómo estás afrontando este nuevo papel como editor jefe de CMI? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión participar en el webinar. Y bueno, pues esta es una tarea que me ha venido encima de la que no me puedo quejar porque me presenté yo voluntariamente, hombre, un poco forzado por algunos amigos, ¿no? Pero voluntariamente a la tarea, es una tarea preciosa, pero es verdad que es un trabajo inmenso, ¿no? Es muchísima tarea, muchísimo trabajo. Afortunadamente la revista tiene una salud estupenda, recibimos muchísimos originales. Y bueno, pues es el trabajo seleccionar, ayudar a los autores y que lo que produzcamos sea útil para los pacientes y sea de mucha calidad. Pues Jesús, teníamos interés de hablar de antibioterapia combinada. Es un tema súper complejo y extenso, pero seguro que interesante. Lo primero que queríamos preguntarte es sobre qué significa antibioterapia combinada, en el sentido de históricamente cómo se ha llegado a utilizar y para qué se utiliza actualmente. Bueno, es un término amplio, ¿no? Porque significa que da más de un antibiótico, ¿no? Para tratar una infección. Esto está perfectamente establecido en la tuberculosis o en la infección VIH, ¿no? Son dos patologías infecciosas en las que la terapia combinada es el estándar of care, lo que hay que hacer siempre.
Y luego esto, pues por motivos, como dices, históricos, fundamentalmente de estudios que procedían de estudios in vitro, de algunos modelos animales, de algunas series cortas de tratamiento, los años 50, 60, incluso antes, pues se empezó a generalizar determinadas infecciones, ¿no? Se empezó a tener la endocarditis, se empezó a plantear en infección grave, se empezó a plantear en neumonías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, actualmente vamos a discutir la evidencia que hay a lo largo del webinar, ¿no? Pero es realmente un motivo de controversia muy importante. Nosotros en el servicio con mucha frecuencia estamos discutiendo cuándo tenemos que tratar a un paciente con tratamiento combinado o no, y cuando hacemos actividades prueba también, cuando debemos evitar las combinaciones, ¿no? que cualquier prescriptor hace en el uso de antibióticos. Y luego hay un equilibrio maravilloso con el laboratorio de microbiología en este sentido, porque las muchas técnicas que tenemos para determinar si esas combinaciones son, bueno, estamos hablando del ensayo del checkerboard, ¿no? El ensayo este de tablero ajedrez, para saber si es un efecto sinérgico, aditivo o antagónico. Realmente luego, ¿qué peso tiene en la realidad? Porque más allá de, yo alguna vez lo he visto utilizar para infecciones fúngicas, sobre cuando no hay mucha evidencia de eso, ¿no? Pero Sí. ¿qué tanto es fiable esa traslación luego a la clínica de estos ensayos de microbiología? Hombre, yo creo que los resultados de estudios in vitro de sinergia son buenos generadores de hipótesis, ¿no? Que luego deberían de intentar comprobarse en estudios clínicos, porque los problemas pueden ser diversos. Puede haber problemas primero de toxicidad, ¿no? Del uso combinado de antibióticos, puede haber problemas de que bueno, que lo que parece en un pocillo que está funcionando pues en la sangre del paciente o en el pulmón o en el foco de infección puede no ocurrir exactamente igual, y hay multitud de condicionantes que hace que la traslación no pueda nunca ser directa, ¿no? De resultado in vitro a los pacientes, ¿no? En situaciones desesperadas, en situaciones de altísimo riesgo, en situaciones en las que no hay opciones, etcétera, pues como no tenemos ninguna evidencia, no tenemos de qué agarrarnos, pues en situaciones desesperadas es razonable plantear la posibilidad de que esa hipótesis pueda ser cierta en un paciente, ya digo, en circunstancias concretas. Pero quizás no deberíamos eh, hacer eso en otras situaciones clínicas en las que me temo que con demasiada frecuencia sí se hace, ¿no? El utilizar ese dato in vitro para tratar al paciente. Vale, y queremos hablar de meternos ya en el fango y hablar de un poco de los diferentes patógenos, ¿no? y síndromes. Empezar quizás con el Staphylococcus aureus meticilin sensible. Bacteriemia, y dentro de bacteriemia igual meter también enfermedad invasiva, infección compleja. ¿En qué escenarios combinamos? Bueno, antes a mí me he preguntado y creo que no he contestado un poco el por qué hacemos la combinación, ¿no? La combinación puede hacerse para distintos motivos. Hay una situación que es el tratamiento empírico, en la que queremos cubrir todos los posibles microorganismos, ¿no? Hay otra situación que es el tratamiento dirigido, lo que queremos es aumentar la eficacia del tratamiento, porque dos antibióticos sean sinérgicos y sean más que la suma individual de los fármacos, o porque queramos evitar resistencias, ¿no? Y finalmente, quizá el último motivo pueda ser, como podemos discutir la neumonía, etcétera, la inmunomodulación, ¿no? Si alguno de los fármacos que se utiliza puede ser un inmunomodulador. Bueno, en el caso de la bacteria por Staphylococcus aureus es un tratamiento dirigido que lo que pretendemos es aumentar la eficacia. La historia de los ensayos clínicos que se han realizado para intentar demostrar que el tratamiento combinado de la bacteria por Staphylococcus aureus con tratamiento combinado han fracasado, ¿no? O sea que en general, si repasamos los ensayos clínicos, ninguno ha conseguido demostrar un beneficio del tratamiento combinado de la bacteria por Staphylococcus insensible. Claro, esto nos lleva a pensar si realmente es que ninguna de las combinaciones probadas, pues rifampicina, etcétera, tal, fosfomicina, son útiles, o es que los ensayos clínicos no han sabido responder a esa pregunta. ¿Cuál es el problema de los ensayos clínicos? El problema de los ensayos clínicos es que con cierta frecuencia están seleccionando para incluirse pacientes de menor riesgo, ¿no? De bajo riesgo. Cuando comparamos a veces las características de los pacientes de los ensayos clínicos con las cohortes, pues vemos que hay pacientes de alto riesgo que no están incluidos con la misma frecuencia en los ensayos clínicos. Y sería precisamente los pacientes de bacteriemia más complicada y de más alto riesgo, donde eventualmente un tratamiento combinado podría
tener cierta eficacia. Yo creo que en los pacientes de bajo riesgo, la bacteria no complicada, etcétera, actualmente lo que sabemos es que ningún tratamiento combinado ha conseguido ser mejor que la monoterapia con los fármacos indicados, pero no sabemos si en pacientes de alto riesgo ocurre así. Os doy una noticia, en breve se va a publicar un trabajo que ha desarrollado el Hospital de Belvich en colaboración con nuestro grupo, con la doctora Belén Gutiérrez, en el que se han analizado los dos ensayos clínicos con fosfomicina que coordinó el Hospital de Belviche, el de METI-S y el de METI-R, aplicando los fenotipos que nuestro grupo ha descrito en la bacteria por Staphylococcus aureus, ¿no? Que ha descrito fenotipos de bajo riesgo y de alto riesgo. Combinando el concepto de bacteria complicada con el concepto de fenotipo de alto riesgo, en un estudio post-hoc, observacional, por tanto, de estos dos ensayos, los resultados sugieren que a lo mejor en ese subgrupo de pacientes de muy alto riesgo la combinación puede ser beneficiosa. De manera que habría que hacer ensayos precisamente en ese grupo de pacientes. Pero yo diría que en los demás pacientes la evidencia dice que la monoterapia es tan efectiva y menos tóxica probablemente que la terapia combinada. ¿Y con el MARSA ocurre igual? ¿Estaríamos en el mismo escenario? Pasa igual, salvo que, y de hecho, bueno, los subgrupos de pacientes del Cámara 2, del Cámara, etcétera, de los ensayos que se han hecho también han fracasado, pero hay un ensayo pequeño que se detuvo antes de terminar y que ha causado mucha controversia porque fue un ensayo que comparaba vancomicina en monoterapia con daptomicina, ceftarolina. Eh, Fueron muy poquitos pacientes, detuvieron el ensayo porque había mucha mortalidad en la rama de vancomicina. Yo creo que lo detuvieron de forma inadecuada porque no había una regla de parada clara y bueno, pues se asustaron y pararon el ensayo. Y esto ha impedido que esa combinación haya podido estudiarse razonablemente bien. Yo creo que ahora es la necesidad importante, ¿no? Es más frecuente que la bacteriemia por METI-R sea una bacteriemia compleja en pacientes de más alto riesgo y probablemente tendría muchísimo interés estudiarla ahí. Dicho esto, bueno, el ensayo de fosfomicina de Belviche, que coordinó Belviche, tampoco demostró menor mortalidad. La mayoría de ensayos han demostrado una menor duración de la bacteriemia en tratamiento combinado, pero no una reducción de mortalidad. No sabemos bien eso qué significa y, por tanto, yo creo que los ensayos hay que centrarlos en pacientes con bacteriemia complicada de alto riesgo, donde la sensación clínica que tenemos todos es que probablemente ahí sí que el tratamiento combinado pueda tener alguna eficacia. Y ahí estamos hablando de daptomicina con beta-lactámico, con distintos fármacos beta-lactámicos que pueden utilizarse o bueno, algunas otras posibilidades. Fosfomicina también podría tener un papel, etcétera, ¿no? Probablemente rifampicina se ha venido abajo, ¿no? Yo creo que el ensayo grande que se hizo con rifampicina fue muy decepcionante y las esperanzas con rifampicina son ahora menos altas, ¿no? Y en Pseudomonas aeruginosa, ¿dónde estamos realmente? ¿Con la monoterapia bien ajustada es suficiente? Pues estamos en situación parecida. Yo creo que hay que decir que la monoterapia es suficiente en la mayoría de los pacientes, ¿no? Eh, es verdad que hay estudios observacionales con resultados controvertidos. Algunos dicen que la monoterapia es igual que la combinada, otros sugieren que la combinada puede ser superior, fundamentalmente en pacientes muy graves, ¿no? Con shock séptico, etcétera. Y de nuevo estamos en la misma situación, ¿no? Probablemente en el paciente muy grave en el que el tratamiento combinado puede tener un papel. Y estos pacientes son difíciles de incluir en ensayo clínico, ese es el problema, ¿no? Que no es fácil incluir estos pacientes en un ensayo clínico. Y ahí es donde uno tendría la sensación de que si realmente los problemas que puede tener Pseudomonas, que son, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Que el KPD de los antibióticos puede estar siempre muy en el límite, tenemos que usar siempre dosis altas, etcétera. Puede haber desarrollo de resistencia en el curso del tratamiento, y esto puede ocurrir casi con todos los antipseudomónicos, ¿no? Y por tanto, en todas esas situaciones, pues en infecciones de alta carga bacteriana y con una situación de enfermedad grave, pues es razonable plantearse la hipótesis de que el tratamiento combinado puede ser superior. Pero, dicho esto, nunca se ha demostrado en ningún ensayo clínico que eso sea así, ¿no? Por tanto, nos falta esa prueba.
Claro, porque Pseudomonas también tiene esa característica, esa mutagenicidad, esa capacidad, pues cuando hay alto inóculo, para ir generando mutantes que puedan ir incrementando esas CMIs a los antibióticos, esas poblaciones minoritarias también, ¿verdad? Ese es el problema que todos conocemos, ¿no? Claro, sabemos que con algunos antibióticos puede ser más frecuente que con otros, sabemos que hay que usar, intentarnos ir a esto que llamamos la dosis preventiva de mutaciones, ¿no? Siempre que sea posible, ¿no? Que son dosis altas, etcétera. Pero claro, como tú dices, si estamos tratando una infección de una altísima carga bacteriana, donde no vamos a poder matar todas las bacterias en poco tiempo, sino que esto va a llevar un poco más de tiempo, pues la posibilidad de que haya alguna mutación siempre existe, ¿no? Pero ya digo, desgraciadamente no tenemos una evidencia de que eso sea así. Jesús, Y uno de los endpoints de varios de estos estudios que has ido comentando suele ser aclaramiento en sangre de la bacteriemia, que muchas veces no se correlaciona luego con, o sea, sí que se consigue, por ejemplo, con tratamientos combinados, aclarar la bacteriemia antes, pero luego no hay un desenlace clínico mejor. ¿A qué es debido Sí. esto? Bueno, esto es el resultado que han encontrado la mayoría de estudios de tratamiento combinado que han demostrado algún efecto, es este, ¿no? Es reducir los días de bacteriemia. Y luego la mortalidad ha sido similar. Dos posibles explicaciones. Una, que la duración de la bacteriemia no sea un parámetro crítico a la hora de medir la mortalidad, es decir, que los pacientes, aunque tarden un poco más, se van a acabar curando, Ujú. y es una cuestión de la duración del tratamiento. Y la otra posibilidad es que el tamaño muestral no haya sido suficiente para demostrar reducción de mortalidad. Es decir, que si realmente la duración de la bacteriemia tiene relación con la mortalidad, claro, si yo reduzco la duración de la bacteriemia en 20% de pacientes, pero de esos no se mueren todos, pues necesitaré un tamaño muestral muy superior para conseguir ese efecto. Entonces, si yo el endpoint del ensayo calculo mi tamaño muestral para un endpoint de duración de la bacteriemia, probablemente no voy a tener potencia para demostrar la reducción de mortalidad. Eh, el ensayo SNAP, que seguramente conocéis, es un ensayo plataforma multinacional que ya ha reclutado más de 7.000 pacientes y que, bueno, es el que ya se han comunicado en congreso los resultados principales de que cefazolina es superior a Clox, bueno, es menos tóxico que Cloxa y igual de eficacia, etcétera. También está comparando clindamicina, tanto en METI-R como en METI-S, y estamos esperando los resultados. Tengo alguna información que creo que sugiere que no va a mejorar y habrá que ver qué pacientes están incluidos, pues, si son pacientes más o menos graves, si son pacientes más complicadas o no, y un poco analizar eso con detalle para ver si de nuevo es un fracaso más de la terapia combinada o de nuevo es que lo que se ha probado en pacientes de bajo riesgo. me encanta que nos estás dando todas las exclusivas. Y ahora hablando de síndromes clínicos, hay uno del que no podemos dejar de hablar, que es la endocarditis infecciosa. En este síndrome parece que está establecida la combinación, pero me gustaría que hablásemos un poco de la evidencia y también de la evidencia para seguir usando aminoglucósidos. Pues está muy establecida en las guías, pero no hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia clínica, ¿no? Hace poco escribimos un artículo en CMI, precisamente con el doctor López Cortés y Manuel Herrando, un compañero que está con nosotros investigando, en el que revisamos en profundidad la evidencia que había en la endocarditis enterocócica, que es donde el tratamiento combinado está, digamos que más metido en nuestro cerebelo, ¿no? Y no hay evidencia clínica, es decir, los datos proceden de estudios in vitro de sinergia. Sabemos que la monoterapia in vitro para enterococo, pues sabemos los problemas que tiene y tal, y sabemos la sinergia que hay in vitro de ampicilina cetirizona o ampicilina con aminoglucósido y tal, pero los datos clínicos proceden de estudios de los años 50, 60, con poquitos pacientes no aleatorizados y verdaderamente no hay ninguna evidencia. Entonces, decíamos que hace falta hacer ese ensayo, ¿no? Hacer un ensayo que compare la monoterapia con el tratamiento combinado. Bueno, claro, aquí nos encontramos con la paradoja de que el estándar de tratamiento debería ser, en principio, la monoterapia, y el tratamiento combinado debería demostrar ser superior a la monoterapia, ¿no? Para implantarse, pero partimos de la situación paradójica que es al contrario, el estándar de tratamiento es el tratamiento combinado y ahora la monoterapia tiene que demostrar que es no inferior al tratamiento combinado, ¿no? Bueno, es la situación que hay y prácticamente nadie se atrevería a tratar una endocarditis enterocócica
fuera del contexto de un ensayo clínico sin usar tratamiento combinado, a pesar de que no hay evidencia. ¿Y qué pasa con los aminoglucósidos? Fijaros que los aminoglucósidos, por ejemplo, la bacteria por Staphylococcus aureus se han caído por completo y ahora están desaconsejados cuando hace 10 años, 15 años era casi un estándar, ¿no? Bueno, pues actualmente están desaconsejados, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la toxicidad sin aumentar la eficacia, a pesar de que in vitro pues hay sinergia. Eh, y bueno, pues de nuevo es un buen ejemplo de que esto no siempre se traslada a lo que ocurre in vivo, ¿no? A ver, en este momento la situación de las guías clínicas, bueno, las guías europeas, de los cardiólogos europeos, etcétera, pues siguen recomendando, y las americanas siguen recomendando tratamiento combinado, pero cuando te vas a buscar de dónde puede esa evidencia, pues te encuentras bueno, pues que no la hay, que viene de estudios clínicos, de estudios in vitro, de estudios animales. Hay que pensar que los estudios animales, de nuevo, son buenos generadores de hipótesis, pero la mayoría de estos estudios sacrifican al animal muy pronto, ¿no? A las 24, 62 horas, ¿no? Y no es lo mismo eso que el tratamiento de 2, 4, 6 semanas de una endocarditis, ¿no? Entonces, probablemente trasladar eso a la realidad clínica, pues es complicado. Me parece bien como generador de hipótesis, pero decir que eso que encontramos en el modelo animal es lo que hay que hacer con los pacientes, pues es complejo, ¿no? ¿Cuál es el problema del aminoglucósido? Pues la nefrotoxicidad. Este es obvio, ¿no? Nos preocupa menos en el enterococo usar anticestriasona porque no tenemos esa preocupación y por tanto me parece que es razonable tratar en tratamiento combinado hasta que en un ensayo podamos demostrar que la monoterapia es tan eficaz, ¿no? ¿Qué hacemos con, bueno, lo de los estreptococos las 2 semanas, ¿no? Con penicilina y genta o el aminoglucósido o las 4 semanas con penicilina sola, bueno, pues o con betalactámico solo, pues hay que individualizar las decisiones en función del paciente, su riesgo de nefrotoxicidad. Ojo con la ototoxicidad, que no la medimos y que deja a la gente sordita, ¿no? Y es un problema importante. Y por tanto, yo creo que hay que ser muy cauto, ¿no? Y sí, la endocarditis es una enfermedad suficientemente seria, grave y tal, como para ir a por todas siempre, pero siempre teniendo, yo creo que mirando al paciente, el anciano de determinada edad con mucha comorbilidad y que los antibióticos nefrotóxicos le pueden hacer un fastidio, pues a lo mejor hay que plantear una monoterapia hasta que vemos cómo evoluciona, etcétera. Porque, claro, la duración sí, es un tema también en el que tenemos dudas. Imaginemos que es un paciente, ¿no?, con una infección diseminada o compleja por un Staphylococcus aureus que está grave, en el que decidimos combinar. ¿Hasta cuándo? Sí, no lo sabemos, ¿no? Claro, uno diría, mira, al menos hasta que aclare la bacteriemia, ¿no? Si los hemocultivos se negativizan, a lo mejor podemos empezar a plantear, si hemos planteado una biterapia, pues pasar a monoterapia, puede ser un motivo de decisión, ¿no? El aclarar la bacteriemia. Pero como no hay estudios en ese sentido, no podemos llegar a una conclusión. Hombre, una bacteriemia que vamos a tratar eh, mm, durante 10, 14 días, ¿no? Va a tener estafilococcus aureus 14 días. El paciente al principio estaba grave, tiene muchos criterios para tener una bacteria complicada, aunque finalmente luego no lo sea, porque pues bueno, pues yo creo que no es gran problema tratarlo todo ese tiempo con antibióticos. Pero cuando ya estamos tratando una bacteria en un paciente que tiene material protésico o que ha tenido hemocultivos de control 2 o 3 veces positivos, con lo cual tenemos preocupación de que haya podido hacer alguna siembra en alguna otra parte del organismo y luego nos venga con una espondilitis 3 meses después, ¿no? Pues en estos casos que vamos a tratar 4 semanas, a lo mejor es razonable acortar la biterapia a la primera semana o la primera semana 10 días y luego seguir con monoterapia. Es verdad que todo lo que estás comentando apunta más a que necesitamos estratificar por riesgo para poder aportar esa serie de decisiones. Tenemos la experiencia, o tenéis la experiencia del Increment y de cómo se empezó a trabajar con las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Entiendo que es hacia dónde vamos. Sí, bueno, yo creo que cuando hicimos el análisis del Increment, en ese momento no había antibióticos de los nuevos, ¿no? Los que aparecieron posteriormente, afortunadamente. Y estábamos hablando de combinaciones de colistina, combinaciones de carbapenemas, aunque eran productores de carbapenemasa, pero con CMI que podían ser
más o menos bajas, etcétera, y en ese estudio lo que demostramos era que con esos antibióticos, digamos, antiguos, entre comillas, los pacientes de mayor riesgo se beneficiaban de un tratamiento combinado, mientras que los de menor riesgo no, ¿no? Y es el mismo discurso que os decía antes, ¿no? En la que probablemente los pacientes de infección menos compleja, con menos gravedad, con menos carga bacteriana, en general el tratamiento combinado no va a tener hueco porque no va a tener capacidad de mostrar que es mejor, sencillamente. El tratamiento en monoterapia es suficientemente eficaz. Pero en el paciente en el que te la juegas, ¿no? Porque por eso, carga bacteriana Mm. alta, gravedad aguda, etcétera, pues es donde la hipótesis sigue activa, ¿no? Con los antibióticos nuevos, no hay estudios que sugieran que el tratamiento combinado puede ser mejor, pero es que no hay estudios, básicamente. Es verdad que cuando miramos los estudios, siempre hay un porcentaje alto de pacientes que se han tratado incluso con antibióticos nuevos en terapia combinada, probablemente porque es una enfermedad, la infección por la enterobacteria Enterocarbapenema, venimos de una altísima mortalidad, ¿no? En la época Mm. previa a los antibióticos nuevos, que nos preocupa mucho y que, bueno, pues que en el desarrollo de resistencia afecta a Vivactam, los productores de KPC y algunas otras enzimas, etcétera, pues preocupa, ¿no? Y esto ha hecho que muchos compañeros utilicen con frecuencia terapia combinada, pero la guía europea, por ejemplo, y la guía americana no recomiendan tratamiento combinado, ¿no? Con los fármacos nuevos. En general no hay Mm. ninguna evidencia y, por tanto, creo que hay que usar los fármacos nuevos en monoterapia a dosis adecuadas. Ujú. Ujú. Y desde el punto de vista PROA, has dicho antes al principio que, bueno, pues que la combinación necesaria pues, es un problema que nos preocupa, ¿no? ¿Cuáles son las combinaciones que ves con más frecuencia y que consideras injustificadas? Aquí probablemente una cosa, una combinación muy frecuente es la cobertura antigram positivo, antigram negativo empírica, ¿no? Que cuando tienes la etiología en la mano, pues una de las dos sobra, ¿no? Y esta es relativamente fácil de conseguir, pero si el equipo prueba no está encima, pues se va a mantener, ¿no? Con frecuencia, aunque haya un hemocultivo positivo, aunque haya un cultivo bien interpretable que justifica la infección, pues muchas veces se va a mantener. En alguna infección, bueno, a veces ocurre también incluso con antifúngicos, ¿no? Con combinaciones con antifúngicos, etcétera, ¿no? En infección grave, en pacientes críticos, etcétera. Aparte de eso, vemos con frecuencia también un tratamiento combinado en la neumonía, en la que, bueno, sabéis, tenemos una controversia importante ahora por algún estudio reciente que la combinación con claritromicina pues, podía reducir mortalidad, aunque ese estudio tenía mucha estafilococo aureus y menos neumococo, etcétera, pero vemos pacientes con neumonías de bajo riesgo o de no alto riesgo, entonces combinado que probablemente también es innecesario, ¿no? También probablemente se puede suprimir. Y luego, pues, como digo, algún paciente que ha tenido una infección, algún paciente crítico, ¿no? Que tiene una infección no grave, o algún paciente que está muy grave inicialmente, pero que mejora rápidamente y que se mantiene el tratamiento combinado sin que parezca que esto es necesario, ¿no? Jesús, no nos queda ya mucho tiempo, pero claro, lo que me queda la sensación hablando contigo es que todavía quedan muchos gaps de conocimiento al respecto a esto y da la sensación de que podría ser esto el nuevo Shorter is Better, el monoterapia is better o algo así, que bueno, que animamos a que nuestros oyentes puedan pensar en esta clase de ensayos. ¿Qué crees que tú, a ver, a nivel práctico, qué crees que podría ser lo más útil en un comienzo? ¿Ir a por los estafilococos en monoterapia? ¿Qué dificultades podríamos encontrar? Bueno, yo creo, a ver, si partes del razonamiento de que la monoterapia es el estándar de tratamiento, ¿no? Y el tratamiento combinado debe demostrarse superior, los ensayos que hacen falta son buscar los pacientes de alto riesgo, incluir pacientes de alto riesgo y comparar la monoterapia con la terapia combinada en esos pacientes, ¿no? Donde es posible que el tratamiento combinado confirme la superioridad. Y por otro lado, en las infecciones en las que partimos de la base de que el estándar, aunque no esté basado en evidencia, es tratamiento combinado, como en muchos tipos de endocarditis, probablemente lo que tendría sentido es intentar demostrar que la monoterapia es no inferior al tratamiento combinado y eventualmente puede ser menos tóxica, ¿no? Entonces, estos son los dos grupos de ensayos que yo creo que son necesarios en el futuro. ¿Y hay alguna recomendación en las guías sobre combinación que esté claramente desactualizada y no hayamos nombrado?
No, hemos hablado de la endocarditis, que es el estándar, pero está basado en in vitro y en modelos y en series cortitas antiguas. Para gran negativo en general, las guías no recomiendan combinados, salvo Acinetobacter baumannii, por ejemplo, en la que probablemente no es una cuestión de sinergia, es una cuestión de falta de fármacos activos, ¿no? Entonces, cuando no tiene fármacos activos, pues va tanto, o maltofilia, ¿no? Vas a combinado simplemente por intentar que uno de los dos haga algo, ¿no? Es más una cuestión de sumar que de sinergia, ¿no? En ese caso, ¿no? Y en general, el resto de las guías creo que, bueno, las guías de neumonía son algo discrepantes, pero dependiendo de la que mires, pero en general recomiendan combinar eso para neumonía grave, ¿no? Y bueno, me parece razonable y yo creo que en general las guías, salvo ya digo la endocarditis, que bueno, parten de lo que parten, en general no recomiendo tenerlo combinado en situaciones en las que la monoterapia es bastante razonable. Hombre, y ante la dificultad de encontrar pacientes para enrolar a pacientes en ensayos clínicos, también podemos recomendar esas plataformas conjuntas que estáis liderando, ¿verdad? Claro, yo creo que la manera, estos ensayos plataformas que son muy complejos organizativamente, pero tiene mucho sentido porque nos permite analizar grandes números de pacientes en los que podemos hacer subgrupos, esto puede ser por gravedad, por circunstancias diversas, ¿no? Entonces, claro, si montamos en España nosotros solos un ensayo y con dificultad tremenda somos capaces de reclutar 300 pacientes, pero en un ensayo mundial podemos reclutar 12.000, pues claro, claramente me parece que la política debe ser o montar nosotros esos ensayos plataforma y liderarlo, como estamos intentando hacer con alguno de ellos, Mm. o sumarnos a los ensayos plataformas que están en marcha para aportar, para que nuestros pacientes se beneficien también de poder participar en ello. Genial. Bueno, ya para acabar, ¿nos puedes recomendar uno o dos artículos que consideres imprescindibles sobre este tema? Bueno, he estado mirando un poco porque me avisasteis de esta pregunta y mirando un poco por ahí alguna cosa y la verdad es que no crees que he encontrado un artículo que me haya maravillado específicamente relacionado con dentocomida. Pero, por ejemplo, hay una revisión reciente en JAMA de Steve Tong, que son la gente que tiene puesto en marcha el SNAP, ¿no? En este año en llama, en 2025 vamos en llama, sobre manejo de la bacteria por estafilococo aureus, que me parece una revisión excelente, ¿no? Está muy bien ponderada y me parece que está muy bien, ¿no? Y luego, bueno, para irnos al otro lado, al gran negativo, pues nada, siendo muy clásico y no a las guías del ECMID, ¿no? Que estamos, por cierto, ahora mismo renovando, estamos haciendo la nueva versión que esperemos que salga a lo largo de 2026, pero la de 2022 en cuanto a los monoterapias de combinado creo que siguen siendo vigentes, ¿no? Y por último, un poco por aquello de tirar para casa, ¿no? El artículo de Belén Gutiérrez de Lance de Infectious Disease 2017 que habéis comentado, ¿no? De tratamiento combinado del incremento con los fármacos antiguos, creo que tiene la virtud, eh, modestamente podemos decirlo, de que divide a los pacientes por riesgo, ¿no? Y que diferencia la eficacia de combinado en pacientes de bajo y de alto riesgo. Y creo que esa es la manera de pensar. Creo que los pacientes no son todos iguales y que hay que individualizar y hay que hacer estudios específicos en los pacientes con distintos riesgos. Pues Jesús, yo por mi parte nada más, te queríamos dar las gracias infinitas, como siempre, por la generosidad y esperemos que a los oyentes les guste tanto como nos ha gustado a nosotros tenerte. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, que es un honor. Muchas gracias. Un abrazo. Cambio de guardia. Hola, bienvenidos a la clase de baile. Venga, vayan poniéndose en sus sitios, escojan pareja. Eh, Perdona, ¿te importa que nos ponga... ¿Tienes pareja? ¿Nos podemos poner juntos? Sí, sí, claro, es que sí, he venido sola, o sea que perfecto. Ah, vale, perfecto. Oye, tu cara me suena un montón. ¿No serás Juliana Esperalba, del Valdebrón? Sí, 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 yo Joder. misma. Y coincidimos ahora a principios de año, pues hay que tomar buenos hábitos. Pero además me suena Claro. haber visto que tenéis un artículo recién publicado ahora en la revista de enfermedades infecciosas y micro. Sí, 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 publicó ahora en enero y la verdad que muy contentas por el trabajo. Ay, pues cuéntanos un poquito de qué va.
Bueno, pues hemos hecho una comparativa ¿conoces el cuantiferón de citomegalovirus, que es para ver la Sí. respuesta inmunitaria celular específica? Pues bueno, lo que hemos hecho es una comparativa de dos metodologías, ¿no? La que está de referencia, que es por la que hay punto de corte, que es un ELISA, y que está comercializada y validada por el fabricante. em, y nosotros lo que queríamos era ver si la metodología CLIA, que la usamos en el cuantiferón de tuberculosis, ¿no? Que tiene todas las ventajas de las técnicas de quimio, pues era igual, se correlacionaba bien a nivel de valores y de interpretación. Y habéis O sea, tenido buenos resultados, ¿no? Por lo que he visto. sí, la verdad que se correlaciona muy bien. Es verdad que a nivel de valores globales, o sea, de mediana, el CLIA, ¿no? Por su metodología, ¿no? Que ya de por sí es más sensible, nos da valores un poco más elevados, ¿sí? Ujú. Aún y así, la correlación es buena, hay una buena concordancia lineal, ¿vale? Con los valores, o sea, son comparables. Y esto lo que nos hizo pensar es en que como esta diferencia era significativa, era buscar un punto de corte adecuado, no hicimos una curva ROC, para buscar un punto adecuado para el CLIA, porque si se quiere utilizar esta metodología en vez de ELISA, pues estuviéramos clasificando de igual forma a los pacientes, ¿sí? Que lo hacemos con la ELISA, que es O donde sea, están todos los ajustar el threshold, ensayos. ¿no? Claro. Exacto, donde están todos los ensayos clínicos hasta el momento, ¿no? Los ensayos con pacientes se han hecho con ELISA y el punto de corte que establecieron, que era 0,2, es por ELISA. Entonces, por eso hicimos la curva ROC con el CLIA que nos dio que teníamos que subir el punto de corte para clasificar igual a los pacientes. He visto que lo habéis utilizado en pacientes trasplantados pulmonares. ¿Lo utilizáis también en otros trasplantes de órgano sólido? Pues aquí en el hospital lo estamos usando en paciente pediátrico de trasplante renal, ¿vale? También lo hemos usado en paciente hematológico, ¿vale? Aunque el contexto es bastante distinto, y en pulmón. La verdad que algún cardíaco también, aquí tenemos bastante trasplante pediátrico, ¿no? Y también se ha usado. Aunque es verdad que en las guías clínicas actualmente solo recomiendan el uso de respuesta celular específica en el trasplante renal. En el resto de trasplantes de órgano sólido aún no hay una evidencia clara de cómo usar esta tecnología, pero en casos puntuales en los que vamos un poco despistados con el paciente en cómo está afrontando la infección, sí que lo usamos. Jo, pues qué bien, Y Juliana. sí, la Nada, verdad que muchísimas felicidades. sí, y la verdad que el uso del CLIA, claro, te da muchas ventajas porque pues es ¿no? Bueno, La que es en el equipo automatización de muestras, ¿no? claro, Vale. automatización, el tiempo de respuesta es mucho menor porque no, con el ELISA teníamos que acumular Claro, más muestras para que sea rentable, ¿no? claro. El hecho de montar una placa de ELISA. Aquí con Mm. el CLIA, pues claro, al usarlo con el cuantiferón de tuberculosis, pues ya tenemos la calibración hecha cada día y pues pasar una muestra de cito, pues no pasa, o sea, que decir que es coste efectivo y la verdad que muy bien en el Qué manejo. bien, pues me alegro un montón, Juliana. Oye, espera, que creo que ya viene la profe. Venga, 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 menos cháchara. Ya vamos con la coreo que tenemos preparada. Venga, Vale. adelante. Venga, vamos allá. Música. 1, 2, 3, 4. Vamos, abajo, 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 abajo. Venga, besito, miren, besito. Vamos, venga ya. Vamos, venga. 1, 2, 3, 4. Pues muchas gracias por escuchar Sensible y Resistente. Os esperamos el mes que viene.